Hola amigos, mi nombre es Denis Moll, soy el director para Iberoamérica del movimiento de la RUSH. Este es el informe semanal. Hoy es lunes 30 de diciembre, nuestra última reunión semanal del año. Y es casi un lugar común, la gente suele mucho en estos días, hablan de lo que el futuro nos depara, qué es lo que se viene, etcétera, etcétera. Yo creo que la pregunta más bien no es qué nos depara el futuro, sino qué es lo que nosotros le deparamos al futuro. Y con eso a lo que me refiero es que el hombre, eh, hecho a imagen y semejanza de su creador y con capacidades creativas que se asemejan a esa capacidad creadora, tiene la capacidad de cambiar su futuro de una manera que no lo tiene ninguna otra especie. Estamos dotados por la capacidad de la creatividad, del libre albedrío, que nos permite cambiar lo que es la trayectoria de otra manera garantizada del futuro para que mejore la situación, para que cambiemos lo que va a venir en el futuro. Y creo que tenemos que orientarnos para el año que viene, en este momento, desde esa perspectiva. Lo que nos enfrenta en este momento, a 30 de diciembre, a unas 3 semanas de la toma de posesión de Donald Trump en Estados Unidos, es una situación de verdadero peligro internacional estratégico sobre varios puntos, como hemos venido advirtiendo, donde el peligro de una guerra nuclear iniciada desde la crisis de Ucrania y ahora desde la crisis del Oriente Medio, en particular lo que Israel podría hacer respecto a Irán, también Siria, pero especialmente Irán, abre la posibilidad de este tipo de guerra. Y muy a menudo nos preguntamos, estoy seguro, todos nosotros, por lo menos nuestros amigos y familiares a cada rato, nos preguntan, ¿pero de verdad están tan locos como para querer provocar una guerra nuclear? Y desafortunadamente la respuesta simple a eso es sí. Simplemente hay que leer los escritos y los documentos y los preparativos en los documentos oficiales públicos, ni hablar de los privados, lo que podrían decir de la planificación, por ejemplo, del Pentágono para condiciones, como dijo el almirante Buchanan, preparar para librar una guerra nuclear, pero de manera total de que nos quedemos en Estados Unidos, dice Buchanan, con las armas nucleares suficientes para ganar una segunda vuelta, lo que es un nivel de locura que merece ponerlo a él y muchos de sus ayudantes en un manicomio más que en cargos oficiales de poder, pero eso es lo que están pensando, eso es lo que están trabajando. Ahora, la situación de en torno a Donald Trump es una situación que no está definida. La gran mayoría de su gabinete son neoconservadores que tienen la misma orientación básicamente que el gobierno de Biden, porque aquí las diferencias no son entre el Partido Demócrata y el Republicano. Hay gente buena en ambos partidos y gente muy mala en ambos partidos, pero la mayoría del gabinete es gente muy problemática. Y en los casos donde los nombramientos que ha hecho Trump son positivos, son los puntos donde va a haber, y ya hay, una pelea política durísima en contra de Trump. Una de las más importantes es el nombramiento de Tulsi Gabbard como la directora de Inteligencia Nacional, eh, que los servicios de inteligencia, lo que muchos llaman el Estado profundo, que es una descripción que no da muchos elementos para entender qué es lo que es y qué es lo que está pasando, pero lo que la gente llama el Estado profundo, están en una oposición total, violenta en contra de Tulsi Gabbard, porque ella no es del equipo de ellos, no es parte de ese Estado profundo, no es parte de esa burocracia permanente que ha funcionado como el aparato de control del Estado policíaco. Es muy revelador el hecho de que un grupo de 100 personas, exdirectores de inteligencia de los 17 grupos de inteligencia, acaban de enviar una carta abierta
encabezados por William Webster, que fue director del FBI y luego de la CIA, diciendo que Tulsi Gabbard no debe, el Senado no la debe aprobar para el cargo porque destruiría la relación de inteligencia con otros países, en particular los británicos. Ahora, William Webster, esto es muy revelador porque William Webster es el famoso Bill Webster al que Henry Kissinger le escribió una carta en 1982, la famosa carta Dear Bill, donde le pidió a Webster que por favor investigara y metiera a la cárcel a Lyndon LaRouche. Entonces, este aparato, el que puso a LaRouche en la mira, es el mismo aparato que ahora está tratando de eliminar la posibilidad de que entre Tulsi Gabbard. Eh, Vamos a tener más información sobre esto, vamos a sacar un dossier detallado de aquí a una semana más o menos con toda la información de lo que está en juego aquí. Eh, en cuanto a lo que puede venir con el gobierno de Trump, pues creo que lo que dice Lavrov es pertinente. Él dijo el 26 de diciembre, ciertamente escuchamos las declaraciones del equipo de Trump sobre su interés en reanudar el diálogo con Rusia. Esto es algo absolutamente razonable y normal. Eh, y si son planteamientos serios, entonces responderemos a ellos. Pero les corresponde a ellos dar el primer paso. Si Washington tiene en cuenta nuestros intereses legítimos, el diálogo será sin duda eficaz y no inútil. Sin embargo, si se ignoran nuestros intereses, las cosas seguirán como están. Entonces, con un compás de espera para ver cuál va a ser el desenlace de todo esto. Ahora, los puntos explosivos potenciales, como mencioné anteriormente, incluyen la situación de Ucrania, incluyen la situación del Oriente Medio, pero también enfáticamente incluye la situación financiera internacional. La semana pasada hablábamos algo de eso y cómo están amenazando a Trump con producir una debacle con los bonos del Tesoro de Estados Unidos para ponerle el freno, como a un caballo, al gobierno de Trump para que no se salga del carril que tienen identificado para él. Y ahora esta semana tenemos más indicaciones que vienen desde el mismo Financial Times y el Wall Street Journal del nivel de carga explosiva que tiene la bomba de la deuda y la bomba de la especulación. Por ejemplo, el Financial Times indica que en los meses anteriores a octubre, los 12 meses anteriores, por un año, aumentaron en más del 7% lo que llaman los préstamos chatarra apalancados. Ahora, un préstamo chatarra, pues es un préstamo a una compañía cuyo riesgo es muy alto y por lo tanto se le califica como bono chatarra. Pero lo que pasa es que los dueños de esos bonos chatarra se los venden a otros con una reducción de costo para que especulen más en los bonos de chatarra y por lo tanto son bonos de chatarra apalancados, es especulación sobre especulación. Entonces, todo eso está aumentando, pero eso nada más es el comienzo, porque ahora también, según también artículos publicados en los medios financieros, hay un problema muy grande con lo que llaman los SRT. Ahora, SRT, ¿qué son? Son los bonos de transferencia de riesgo significativo. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que si tú eres un banco y tienes una cartera con basura, por no decir otra palabra más fea, tienes que tomar ese riesgo y para cumplir con las pautas de los reglamentos, tienes que quitar parte de ese riesgo de tu cartera o si no, tienes que poner capital propio para poder cubrir eso. Entonces, para que no te descalifiquen las autoridades del gobierno, tomas esa cartera de alto riesgo y se la vendes a otro banco, a otro especulador. Entonces eso supuestamente reduce tu riesgo. ¿Para qué? Pues para que puedas comprar más bonos chatarra apalancados, aumentar el riesgo de nuevo y luego se lo pasas a otro. Es un proceso de especulación sobre especulación y
los señores de Wall Street y la City son muy, muy inteligentes, o si no inteligentes, por lo menos audaces, en encontrar nuevas maneras de especular sobre la especulación y de especular sobre la basura. Y eso es lo que están haciendo. Ahora, este mercado de los bonos SRT es de 43 billones de dólares. Y ya están sonando la alarma que esto es muy parecido a lo que pasó en el 2008 con las hipotecas de alto riesgo que se los vendieron a otros especuladores y tarde o temprano, pues esa bomba estalla. Entonces, es el nivel de especulación general en el sistema lo que causa el problema. Estas bombas de la deuda específicas son simplemente el gatillo que pueden hacer que explote o que estalle la burbuja total de más de 2.000 billones de dólares. Entonces, esto es lo que se están hablando en estos momentos en estos círculos financieros. Esto es útil para nosotros ubicar la importancia que le tenemos que dar nosotros y colocar nosotros en lo que ha sido el llamado del Papa Francisco para que el año del 2025 sea un año de jubileo, es decir, un año de perdón de los pecados y perdón de la deuda. Ahora, en este último periodo, antes del 2025, hubo otro año de jubileo del 2016, también con el Papa Francisco, y el anterior a ese fue el año de 2000, anunciado por Juan Pablo II. Ahora, lo que pasó con ese año de jubileo es que se formó a nivel internacional una organización no gubernamental que tenía y tiene, porque existe todavía, el nombre de Jubileo 2000. Y esta agrupación, en particular en Ecuador, cobró vuelo e hizo un estudio de 2 años completos entre el 2006 y el 2008 sobre la legitimidad o la ilegitimidad de la deuda externa de Ecuador, esto en el gobierno de Correa. Y el estudio que hicieron, que es el único estudio que conozco y creo que es el único que existe que se ha completado, que lo han terminado de hacer, es muy detallado, muy bien hecho, totalmente documentado, donde documentan, de hecho, que la deuda externa, casi en su totalidad, de Ecuador era una deuda odiosa. Ahora, odiosa no es una palabra, no es un adjetivo nada más de que es algo odioso y que huele mal. Eso es cierto, pero es también una doctrina de ley internacional que caracteriza como deuda odiosa una deuda que o fue contratada por un gobierno ilegítimo, un gobierno dictatorial que no toma en cuenta los intereses de la población y luego el nuevo gobierno puede legítimamente desconocer esa deuda odiosa, por ejemplo, la deuda de un Pinochet, por decir algo. O la otra categoría de la deuda odiosa es la deuda que no cumple el requisito de invertirse en bienes de importancia pública para la población. Es decir, si no es útil la deuda. Si es deuda que va para la especulación, es deuda odiosa. Ahora, esta categoría de deuda odiosa, el que estableció esta doctrina es un jurista y economista ruso de nacimiento y luego naturalizado como ciudadano de Estados Unidos, que en 1927, o sea, esto es después de Versalles, pero antes de la Segunda Guerra Mundial, Alexander Nahum Sack, y él escribió, entre otras cosas, lo siguiente: la razón por la que estas deudas odiosas no pueden dejarse en manos del Estado es que tales deudas no cumplen una de las condiciones que determinan la legalidad de las deudas estatales, o sea, deuda pública. Es decir, las deudas estatales o públicas deben ser contraídas y los fondos extraídos para las necesidades y en interés del pueblo o del Estado. Las deudas odiosas
contraídas y utilizadas para fines que, a conocimiento de los acreedores, son contrarios a los intereses de la nación, no obligan a esta. Entonces, esta doctrina de la deuda odiosa es exactamente a la que apelaron los ecuatorianos después de este estudio, y el gobierno de Correa, en efecto, denunció e hizo cálculos muy exactos donde llegó a la conclusión que el 91% de la deuda total era deuda odiosa. Y después del que quedaba, del 9%, decidieron que iban a incumplir intencionalmente y pagar solamente el 20% de lo que debían. Es decir, hicieron una rebaja unilateral, y eso dejó más o menos el 2% del total, el 98% ilegítimo, odioso, y vámonos, no se va a responder a eso. Y lo impusieron. Y esto fue, aunque se hicieron otros estudios en otros países, el famoso caso del estudio Olmos en Argentina, que fue anterior al de Ecuador, pero que nunca se completó por cambio de gobiernos y cosas por el estilo. Pero este caso de Ecuador es un precedente internacional que tiene el valor y la dimensión de universalidad ante la ley natural. Ahora, con esta definición que dice SAC de lo que es la deuda odiosa, les quiero leer lo que Lyndon LaRouche dijo en su discurso del Estado de la Nación. Él lo hacía como candidato presidencial en el 2011. Él dijo lo siguiente: una deuda honesta con el futuro solo puede pagarse mediante la creación honesta de riqueza física equivalente en el futuro, lo que incluye el desarrollo de los poderes creativos de cada ciudadano, cada niño y cada adolescente. Luego dice LaRouche, las deudas generadas por un sistema de crédito se pagan con la producción futura. Esto ya lo entendieron los Winthrop y los Mather de la colonia de Massachusetts. Tales deudas requieren que el gobierno limite su acumulación a la parte eficiente de su compromiso de promover la producción. Legalmente, solo pueden contraerse sobre la base de una mayor creación de riqueza física y del crecimiento de la productividad física de la nación. Cualquier deuda, dice LaRouche, contraída como resultado de la especulación financiera, carece de legitimidad a los ojos de un gobierno. Así es como se describe en palabras sencillas el gran principio de Alexander Hamilton, que está implícito en la intención del preámbulo de nuestra Constitución de Estados Unidos. Las deudas, termina LaRouche, son buenas cuando están diseñadas para ser buenas, como en el caso de un sistema crediticio que descansa en el compromiso de aumentar la creación neta de riqueza por persona y por kilómetro cuadrado del territorio de una nación. Cierra comillas. Es decir, este principio establecido, eh, promulgado inicialmente por SAC en el 1927, eh, viene de antes, como dice LaRouche, con Hamilton y con muchos otros, el mismo principio, pero luego que Ecuador adopta e impone por soberanía, y muy correctamente, con su moratoria a la deuda. Este es un principio de jubileo muy importante, y es lo que eso vino del jubileo 2000, porque fueron las mismas personas en Ecuador que hicieron los estudios del Jubileo 2000 que luego lo llevaron al gobierno de este presidente Correa en ese entonces. Por cierto, esa es una de las cosas que nunca le van a perdonar a Correa, los señores de Wall Street y de la City. Otra cosa es su reconocimiento al Estado de Palestina, y otro es lo que hizo con la expulsión de los Estados Unidos de la base militar de Manta. Y claro, están tratando de volver a cambiar todo eso, pero son tres cosas que hizo el gobierno de Correa. Cualquier otra cosa que pudo haber hecho bien o mal, no importa. Esas cosas nunca se les olvida a los señores de Wall Street y les va a pasar la factura para siempre. De la misma manera que le van a pasar la factura para siempre a Argentina por lo que hicieron los Kirchner, por lo que pasó en Malvinas, por lo que hizo Perón y demás. Igual en México, el caso de Juárez.
Estos señores conocen la historia, saben el peligro que existe de las naciones que recuerdan esos mejores momentos de su historia. Entonces, desde esta perspectiva, nos parece importantísimo promover esta idea del jubileo del 2025 y el Instituto Schiller va a hacer eso, va a sacar una declaración y vamos a tener más discusión sobre esos temas. Porque si no resolvemos eso, es uno de los peligros más inminentes para el año 2025. Es la única manera, una de las maneras más importantes para definir qué es lo que nosotros le vamos a deparar al futuro. Es tomar ese asunto en nuestras manos. Ahora, sobre el problema de la guerra nuclear. Eh, el secretario de Relaciones Exteriores o el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, dio una conferencia el 25 de diciembre a la televisión rusa, es el programa de 60 minutos, donde le preguntaron sobre el peligro de la guerra nuclear y él dijo que Rusia se adhiere firmemente al principio de que no puede haber vencedores en una guerra nuclear y por tanto nunca debe instigarse. Luego pasó a recordar que no es Rusia, sino que son los países de Occidente los que han insistido en el tema de la posibilidad de la guerra nuclear. Mencionó el caso por nombre y apellido de la ex primer ministro del Reino Unido, Liz Truss, que habló alegremente de que sí, claro, ella con toda calma podía poner el dedo en el botón nuclear. Y luego dijo Lavrov recientemente los generales del Pentágono han deliberado abiertamente sobre la posibilidad de lanzar, entre comillas, ataques nucleares limitados, cierra comillas, contra la Federación Rusa con la intención de asegurarse salir victoriosos de tal intercambio. Ahora, en esta ocasión, Lavrov no mencionó a Buchanan, que no es general, sino almirante, pero antes sí lo mencionó por nombre a Buchanan, y lo que dice es cierto. Eh, pero luego Lavrov pasa a advertir, diciendo que el hecho de que Rusia nunca instigaría una guerra no quiere decir que se van a quedar con los brazos cruzados. Dijo lo siguiente: yo advertiría de no poner a prueba nuestra paciencia y nuestra resolución de defender nuestros legítimos intereses nacionales por todos los medios disponibles. Y luego el mensaje clarísimo de fin de año. Confiamos que los que tengan oídos escuchen y los que tengan mentes comprendan. Cierra comillas. El problema que tenemos en Occidente es que hay mucha gente y en posiciones de poder que no tienen oídos para escuchar y menos mentes para comprender. Y ese es el problema que enfrentamos, que están dispuestos a correr ese riesgo. Es más, el mismo día que Lavrov dijo eso, Biden, el futuro expresidente de Estados Unidos, la Casa Blanca anunció que iban a hacer otro envío antes de salir de la Casa Blanca de misiles para Ucrania. Y eso incluye obviamente los ATACMS, precisamente los ATACMS que Rusia ha descrito claramente que son un ataque por parte de la OTAN en contra de Rusia y a la que respondieron con el misil hipersónico Oreshnik. Pero Biden alegremente dijo, no, no, vamos a enviar más. Y luego quizás la situación que es más explosiva en lo inmediato, que no es lo de Ucrania, porque eso creo que Trump les está aguando la fiesta ahí un poco, aunque hay que tener cuidado de lo que puede pasar en estas 2 semanas o 3 semanas. Pero la situación del Oriente Medio y de Israel en particular, con lo que está pasando en Siria, con el desmembramiento de Siria que está ocurriendo gracias a lo que está haciendo Estados Unidos con las bases militares y la ocupación de las campos petrolíferos y demás, con lo que está haciendo Israel, que es invadir cada vez más del sur de Siria, estableciendo bases militares para controlar eso, bombardeo de Siria, y por lo que está haciendo Turquía en el norte. Entonces están haciendo de Siria salchicha, simplemente. Y este nuevo gobierno del HTS, pues pueden decir muchas cosas, pero es la gente que hace un mes
el occidente los estaba describiendo correctamente como los terroristas de Al Qaeda, y lo que no decían es que esos como los de Al Qaeda estaban en la nómina de los servicios de inteligencia del Reino Unido y de Estados Unidos. Entonces, esto es una situación extremadamente complicada. Pero lo que puede ser todavía más complicado es el hecho de que eh, en Israel están hablando de aprovechar este momento donde se les han subido los humos a los israelíes y sienten que tienen aprobación para hacer cualquier cosa, atacar a Irán para tratar de acabar con el programa nuclear de Irán. Y es bien conocido que la única manera de lanzar un ataque que realmente acabaría con ese programa es con el uso de armas nucleares. Y, Israel es totalmente capaz de hacer eso. El día de Navidad, el ex ministro de Defensa de Israel, Yoav Galant, que fue ministro hasta octubre de este año, o sea, no es de hace 30 años, y Galant, una persona muy cercana a Estados Unidos. Es más, había un momento en que parecía que Estados Unidos iba a decirle a Netanyahu que se fuera y colocar más bien a Galant como primer ministro. No ocurrió. Luego Netanyahu despidió a Galant, pero Galant en Navidad dijo lo siguiente, que vamos a atacar y destruir a los hutíes en Yemen, y dijo, esto es una cita textual, con el esfuerzo estadounidense y las operaciones conjuntas de Israel y Estados Unidos contra los hutíes, podemos tener un impacto en el campo de batalla y actuará como preparación para lo que se hará contra Irán. No lo que se haría, no lo que se podría hacer, lo que se hará, futuro definido. Dijo según el Canal 12 y luego siguió Galán. Será la preparación para futuras operaciones que deben hacerse en un corto plazo de tiempo contra Irán. Ahora, el mismo Galante estuvo en Estados Unidos antes, en diciembre, antes de estas declaraciones, e hizo en entrevistas con el Washington Post declaraciones muy parecidas diciendo este es el momento en que tenemos que lanzarnos en contra de Irán. Ahora, mientras tanto, y esto hay que recalcarlo, no podemos dejar de tomar nota de esto e insistir sobre la urgencia de actuar. La situación de Gaza, aunque parece imposible que sea peor de lo que ha sido, la situación es peor de lo que ha sido. Están en una limpieza étnica total y descarada que los nazis, Goebbels y Hitler hoy estarían elogiando a Netanyahu por la manera en que lo está realizando. Están simplemente llevando a cabo una campaña de tierra arrasada, especialmente en el norte de Gaza, y lo están haciendo forzando la destrucción de los hospitales. Están atacando al hospital Kamal Adwan, tomaron de preso al director de ese hospital, el doctor Abu Safiya, que lo acaban de tomar preso y no se sabe verdaderamente su paradero, porque los médicos, incluyendo el doctor Abu Safia, no querían dejar a sus pacientes. Hay documentación internacional por un grupo con el que la Coalición Internacional por la Paz está trabajando, que es el grupo que se llama Doctores contra el Genocidio, que llevó a cabo una conferencia, un webinario el domingo, hace un día, presentando toda la documentación de lo que está ocurriendo, que viene de médicos que o viven en Gaza o que visitaron a Gaza para trabajar ahí, incluyendo, por ejemplo, el muy importante médico judío, el doctor Mark Perlmutter, expresidente del Colegio Nacional de Cirujanos de Estados Unidos, que fue allá y él presentó testimonio donde dijo, entre otras cosas, eh, y dijo, pues abiertamente, yo soy judío y honestamente llegué con el prejuicio que teníamos contra Palestina, pero rápidamente me enteré de la realidad. Este es un genocidio. No vi un solo caso de un
insurgente de Hamas, ningún arma, ningún tipo de terrorismo, nada de lo que se usan para justificar este crimen de lesa humanidad y simplemente están destrozando todo. Eh, Cuando trataron de lograr que el doctor Abu Safiya dejara su hospital y dejara a sus pacientes, que no quería hacer, primero mataron a su hijo, creo que de 8 años de edad, y ni eso lo detuvo. Eh, y lo último que se sabe es que detuvieron al doctor y lo llevaron preso. Entonces hay una gran campaña internacional. Yo les recomiendo a todos, les solicito a todos que participen en esta campaña para que ya de una vez por todas pare este genocidio, especialmente en contra de los hospitales y de los enfermos, que es un crimen de lesa humanidad total, y que se le logre la libertad del doctor Safiya. Esto en cierto sentido nos lleva a la batalla moral fundamental, porque si nosotros, todos nosotros, como seres humanos, somos capaces de permitir que esto ocurra ante nuestros ojos sin detenerlo, como ocurrió con el caso de los nazis en los años 30 y 40, y luego nos preguntamos, ¿cómo pudo haber pasado? ¿Cómo pudo haber pasado? Ahora nos tenemos que hacer esa pregunta todos a nosotros mismos. No podemos permitir esta destrucción de la moralidad más básica de lo que es el ser humano. Y Gaza representa eso. Y la lucha de estos médicos y de los palestinos en general representan la moralidad de toda la humanidad como lo representaron los sudafricanos en la lucha contra el apartheid. Y para que le deparemos al futuro algo positivo para el año 2025, tenemos que tomar esta batalla en serio. Tenemos que ganar el cambio a un sistema productivo de economía donde el jubileo y el desconocimiento de la deuda ilegítima de los 2.000 billones de dólares sea el primer paso, nada más, hacia la creación de un sistema nuevo de crédito y de desarrollo, empezando con la reconstrucción tan urgentemente requerida de la situación de Palestina. Y los dejo con esas ideas optimistas a pesar de todo lo que está ocurriendo para el año nuevo. Optimista porque donde todavía existe la posibilidad de que actuemos los seres humanos, siempre hay bases para el optimismo. Muchas gracias.